Ya, buenas tardes, vamos a comenzar, ¿ya? ¿Cómo ¿ya? Para que se vea mejor. Bueno, mi nombre es Daniel Campos Briceño. Sí, yo tengo el grado de magíster en medicina. De especialidad soy cirujano general. Trabajo en el Hospital de San Juan de Lurigancho ya hace varios años. Y de docente de anatomía y de cirugía también tengo algunos años de experiencia. Y aquí en la universidad es la primera vez que estoy trabajando. El encargo del doctor Valderrama es que dé las clases de teoría de los días miércoles. ¿Sí? Ya en la primera clase, según he visto, ya han visto, digamos, las generalidades, ¿no? Lo que vamos a ver es esto. Ahora, ¿sí? Ya. Esos son los objetivos de la clase. Especialmente importa lo primero. ¿Sí? Sí. Sí. Repito entonces, especialmente importa lo primero. ¿Sí? Y especialmente esto que está acá. ¿Sí? La noción de la posición anatómica y de los planos anatómicos. ¿Sí? Si eso se entiende bien, entonces todo lo otro, ¿sí?, no les va a ser muy difícil entender. Pero si no se entiende bien esto, entonces les va a costar mucho. ¿Y por qué? Porque en base a la posición anatómica se describe todo. ¿Sí? En anatomía, todo lo que se estudia, todo, absolutamente todo, tiene que ver con esa posición. Bueno, la noción de anatomía ya la conocen. La anatomía, ¿no?, es el estudio, ¿no?, de la morfología del cuerpo humano. Creo que está claro que no es un cliché nomás, sino que está claro que es uno de los cursos más importantes. Probablemente todos los docentes les digan lo mismo de su curso, ¿no? Ya, pero en este caso ya no nos equivocamos, porque es más o menos como un mecánico. Si un mecánico no conoce las partes del motor y cómo funciona el motor, ¿lo podrá arreglar? No creo, ¿no? Bueno, en este caso es exactamente lo mismo. ¿Sí? Si no conocemos la forma del motor del cuerpo y cómo funciona la fisiología, entonces imposible entender lo que va a pasar cuando se descompone, o sea, cuando hay enfermedades, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces vamos a pasar a hablar de la posición anatómica. De esto seguramente ya les han hablado, ¿ya? Pero esto es, repito, fundamental. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esta es la posición anatómica. Una persona de pie, con la mirada al frente, las palmas de las manos abiertas y mirando hacia adelante, y los pies juntos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces repito, todo lo que se describe en anatomía, el corazón, el estómago, el intestino grueso, los músculos de la pierna, los huesos del antebrazo, etcétera, etcétera, todo eso, todo, absolutamente todo, se describe en base a esta posición. ¿Sí? Ahora, esta posición, ¿sí?, tiene unos planos, ¿sí?, ya que vamos a ver luego. Esto es solamente para, digamos, recordar que nosotros estudiamos anatomía en posición anatómica, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso ya está claro. Pero en la práctica médica, en la práctica clínica, cuando examinamos a una persona, no la examinamos, digamos, ¿no?,
Bueno, dependiendo de la especialidad, ¿no? Porque de repente si hay que ver las amígdalas, no hace falta que esté en decúbito dorsal, ¿sí? O boca arriba, digamos, para que se entienda de manera coloquial. El término es decúbito dorsal, ¿ya? Pero la mayoría de las veces examinamos a una persona en decúbito dorsal, ¿no es cierto? Y además cuando estudiamos en el anfiteatro el cadáver, también el cadáver está, ¿no? Está en la mesa de disección, ¿no? A pesar de eso, aunque así sea, igual los términos anatómicos y la descripción anatómica de eso se hace igual en esta posición, ¿sí? Eso debe quedarles claro, por favor, ¿sí? Repito entonces, aunque la persona esté, ¿sí?, en decúbito dorsal o en decúbito lateral, que puede ser decúbito lateral derecho o izquierdo, o en decúbito ventral, sea en la posición que esté, hay veces en que a veces hay que examinar a una persona en esta posición. Hay muchas otras posiciones más, ¿sí?, dependiendo de lo que se quiere examinar, pero es lo mismo. Lo que vamos a describir, lo vamos a describir en la posición anatómica, ¿sí? ¿Ya? Entonces ahora vamos a los planos, ¿ya? Estos son los planos principales, ¿sí? El sagital, el coronal y el transversal. A ver, la persona que está aquí está en la posición anatómica, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuál es el plano sagital? El plano sagital viene a ser este que está aquí, perpendicular al piso, ¿no es cierto? ¿Sí? Y digamos que corta al cuerpo en dos mitades más o menos similares. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya? Hasta ahí está claro, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, este es el plano sagital. El plano sagital nos va a dar a nosotros dos nociones. Todo lo que está lejos de este plano, ¿sí?, todo lo que está o lo que se aleja de este plano, ¿qué es? Lateral o externo, ¿ya? Pero en anatomía se usa más el término de lateral, más que externo se dice lateral, ¿ya? Y todo lo que se acerca a la línea media o lo que se relaciona más con este plano se dice que es medial o interno. Entonces, si esto es el antebrazo, ¿este qué borde sería? ¿Sería el borde lateral o el borde medial del antebrazo? Ese es el borde medial, ¿no es cierto o no? También se llama borde cubital. ¿Y por qué se llama cubital? Porque es el cúbito. De los dos huesos que hay en el antebrazo, el cúbito es el hueso que está medial y el radio es el lateral, ¿sí? Entonces también se dice cubital o radial. En este caso, bueno, ese es en el caso del antebrazo, un caso particular, pero esto es el borde medial y este es el borde lateral del antebrazo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Todo lo que está aquí, todo, absolutamente todo lo que está acá, si yo saco el fémur de esta persona y estudio el fémur solo, como es un hueso largo, tiene dos epífisis y una diáfisis, ¿no es cierto? Sí, eso yo creo que ya les explicaron, creo que en la primera clase que tuvimos, creo que el doctor Espinosa creo que estaba explicando, ¿no? Sobre los huesos, ¿no? Bueno, un hueso largo, porque hay huesos cortos y huesos planos, ¿ok? Un hueso largo tiene dos epífisis y una diáfisis. Creo que la epífisis que está acá, ¿cuál sería? ¿Superior o inferior? Bueno, es superior, ya lo vamos a ver luego. Y el que está acá vendría a ser la epífisis inferior, ¿sí? Pero el fémur tiene una parte, sería que una cara,
¿no? Una cara medial y una cara lateral, sí. ¿Ya? También tiene una cara anterior. Bueno, entonces se entiende esto, ¿no? ¿Sí? Otra cosa que hay que mencionar es que el plano sagital, de los 3 planos que estamos viendo, este es el único plano que es uno solo. ¿Ok? O sea, plano sagital solo hay uno. Cualquier otro plano que esté a la derecha o a la izquierda no se llama sagital, sino se llama parasagital. ¿Sí? Ya, entonces, de los 3 planos que vamos a ver, solo el sagital es uno solo. Por supuesto que yo puedo trazar un plano más acá, sí, claro, o más acá. O cuando se estudia, por ejemplo, la anatomía de la cabeza y del cuello, muchas veces para facilitar el estudio se menciona que hay un plano parasagital derecho que pasa a la altura de tal estructura, por ejemplo. Y se traza un plano a ese nivel y se describen las estructuras exactamente de la misma manera que están en la posición anatómica. ¿Ok? El otro plano es el coronal, también se llama frontal. Y este plano nos va a dar la noción de anterior y posterior. Este plano yo lo puedo trazar de varias maneras, ¿no? Este plano no es único. A diferencia del sagital, que es único, yo este plano lo puedo pasar. Aquí está pasando de esta manera. Pero yo puedo agarrar y decir, voy a pasar un plano coronal a nivel, ¿sí? Por ejemplo, del ángulo de la mandíbula. Por lo tanto, el plano estaría a este nivel. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, dependiendo de por dónde pasa el plano, yo voy a tener tales o cuales estructuras. ¿Ok? Entonces, planos coronales pueden haber muchos. Yo puedo decir, repito, si voy a describir en un plano especial, tengo que mencionarlo. Si no menciono nada, estoy usando este plano. Pero si digo, vamos a describir tal estructura y vamos a pasar un plano coronal a nivel de tal estructura. ¿Sí? Pero estoy diciendo entonces a nivel de qué lo vamos a, con qué lo vamos a mencionar. Y entonces estructuras que en este plano están delante o detrás, o anterior o posterior, podrían resultar en el plano del que estamos hablando, ¿no? Que ya no están delante, sino están detrás, ¿no? ¿Se entiende? Si yo paso un plano coronal a nivel, por ejemplo, ¿sí? A ver, vamos a poner, a nivel del arco superciliar, aquí, por ejemplo, ¿ok? Ya, resulta que, ¿no? El ángulo de la mandíbula me va a quedar posterior, pero si el plano yo lo paso por acá, ¿no? Esto ya no va a ser posterior, sino va a ser anterior, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Y así vale lo mismo de acuerdo por donde yo pase el plano. Pero repito, tengo que mencionar que voy a pasar el plano a tal nivel. Si no se menciona, se asume que es este plano. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Sí? Lo mismo pasa con este plano, que es el transversal. Todo lo que está por encima de este plano es superior y todo lo que está por debajo es inferior. Pero está claro que este plano yo lo puedo trazar a varios niveles, ¿no es cierto o no? O sea, yo lo puedo trazar a nivel de las rodillas, a nivel de los hombros, a nivel, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de la espinilidad anterosuperior. Lo puedo pasar a nivel de los tobillos. Lo puedo pasar por donde yo quiera. Y las estructuras de las que vamos a hablar entonces podrían estar en una situación distinta, ¿no es cierto o no? Si yo digo, a ver, en general, nuestras rodillas, ¿sí?, son inferiores
Bueno, depende de dónde pasa el plano, ¿no? Que vamos a estudiar, ¿no es cierto o no? Porque si yo el plano lo paso, por ejemplo, por la mitad de la pierna, resulta que las rodillas van a estar superiores, ¿no es cierto o no? Pero si yo el plano lo paso a nivel de la pelvis, las rodillas van a quedar debajo, van a ser inferiores, ¿no? ¿Se entiende eso, no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el único plano que no da margen para otro es el sagital. El sagital es uno solo. Cualquier otro plano se llama parasagital. ¿Ok? Sin embargo, el plano transversal o el plano coronal sí puede pasar, o sea, sí podemos poner plano transversal a nivel de tal cosa, ¿sí? O a nivel de tal estructura. Y lo vamos a describir a ese nivel. Si yo no tuviese el cuerpo y solamente tuviera un cráneo solo, agarro y saco el cráneo, ¿no? Y lo estudio solo, la mandíbula, ¿qué sería? Estaría inferior, ¿no es cierto? Y el hueso frontal, ¿qué sería? Superior, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Y si yo paso el plano por acá, la mandíbula ya es inferior, ya no es superior, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Todo eso, ¿ya? Es importante de entenderlo desde ahora. Así cuando se estudien huesos, músculos, arterias, rama de las arterias, la estructura de los pulmones, del hígado, etcétera, etcétera, uno inmediatamente va a decir, sí, esto está en posición medial, en posición lateral, en posición superior, en posición inferior. Entonces ustedes ya mentalmente tienen que hacerse la idea de dónde está en la posición anatómica. ¿Sí? Por eso es que es importante entenderlo desde ahora. ¿Ok? ¿Ya? Ya, la anatomía además, entonces una vez que ya hemos hablado sobre lo que son los planos y sobre la posición anatómica, vamos a ver entonces ahora esto, ¿sí? La anatomía humana tiene, digamos, varias maneras de estudiarse. Hay una anatomía topográfica. La anatomía topográfica estudia el cuerpo humano por regiones. La anatomía descriptiva lo que hace es una descripción de tal o cual sistema. O vamos a describir el grupo de músculos del antebrazo. Entonces ponemos anteriores, posteriores, laterales, mediales, etcétera, etcétera, y describimos cada músculo. Describimos sus inserciones, qué nervio lo inerva, etcétera, etcétera. Esa es la anatomía descriptiva. La otra anatomía, la otra manera de estudiarlo, y que quizás sea la más importante, porque finalmente nosotros cuando veamos a un paciente no vamos a ver un esqueleto. No vamos a ver un esqueleto, ¿no es cierto? No vamos a ver un cráneo, o vamos a ver un cráneo. No, vamos a ver una persona así como nosotros. Entonces, cuando se estudia, claro, tenemos que estudiar los huesos, los músculos, claro, pero en la práctica no vamos a ver a ninguna persona de esa manera, sino que la vamos a ver como nosotros. Y entonces ahí viene lo interesante de esto, ahí viene la aplicación clínica, y que es lo que se llama anatomía funcional. ¿Ok? Es tan importante como las otras dos. Por supuesto, para poder interpretar bien esta anatomía, tengo que saber esto, porque si no, lo mismo que nada. ¿Sí? Y luego ahora vamos a ver un par de ejemplos de cómo, ¿no?, el entender esto nos puede a nosotros dar la pauta de lo que puede pasar entonces cuando hay alguna patología. ¿Ya? Entonces, la anatomía topográfica nos estudia por regiones. ¿Ya? Bueno, entonces esto es conocido, ¿no? Hay un esqueleto, ¿sí?, axial, que se llama, ¿no? ¿Ya? Y luego está la parte central. La estructura central
del cuerpo se llama columna vertebral. El esqueleto axial, ¿sí?, viene a ser lo que son las extremidades o miembros. Para los fines de la anatomía existen miembros superiores y miembros inferiores. De manera coloquial, uno se refiere a brazo o a pierna, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro, de manera coloquial lo sabemos así, pero en anatomía no es así. ¿Sí? En anatomía se llama en realidad miembro superior y miembro inferior. Cabeza, cuello y tronco. El tronco incluye ¿qué? El tórax, el abdomen y la pelvis. Eso es lo que incluye el tronco. Los miembros superiores e inferiores están unidos a este esqueleto mediante lo que se llama la cintura escapular y la cintura pélvica. La cintura escapular básicamente es la articulación del brazo con la escápula. La escápula también se llama omóplato. En anatomía se usa más escápula que omóplato, ¿ok? Es lo mismo, repito, pero se usa más el término escápula, ¿ya? Entonces, la articulación escápulo-humeral o articulación del hombro, ¿no?, es la que representa lo que se llama la cintura escapular. Hay además de los ligamentos, de la estructura de la articulación, hay además una serie de músculos que unen el miembro superior al esqueleto, a la parte media. Y en cuanto a la cintura pélvica pasa lo mismo. La articulación de la cabeza del fémur con el hueso ilíaco y que forman la articulación coxofemoral, que se llama, o también llamada cadera, ¿sí?, porque ese es el otro término que se usa, la articulación de la cadera, es, ¿no?, la cintura pélvica. ¿Sí? ¿Se entiende esto entonces, no? ¿Sí? Ya. Pero a ver, esta es la persona, esta es una imagen de una persona de sexo femenino. Y a ver, esto es lo que nosotros vamos a examinar, ¿no? Si viene una paciente mujer, esto es lo que vamos a ver nosotros. No vamos a ver un esqueleto, vamos a ver esto. Pero, y resulta que hay una serie de estructuras, ¿sí?, óseas generalmente, que hacen relieve en el cuerpo, dependiendo de la contextura de la persona. Si es una persona de repente muy obesa, va a ser un poco más difícil encontrar los relieves por el tejido graso que tiene. Pero si es una persona delgada, digamos en promedio, hay una serie de estructuras que hacen relieve en el cuerpo. La extremidad lateral de la clavícula hace relieve aquí, ¿sí?, que hace relieve, se puede tocar, ¿sí? La cabeza del húmero, se puede palpar. Aquí en la parte media está la horquilla esternal y uno la puede palpar y la puede ver además con el torso desnudo de una persona, ¿sí? Aquí están, ¿sí? Se ve el borde superior de las clavículas y podemos ver la horquilla esternal. En el abdomen se pueden palpar a los lados lo que se llama la espina ilíaca anterosuperior, que es el relieve que hace esa parte del hueso ilíaco en la estructura del cuerpo. Y así, ¿no?, hay una serie de estructuras óseas que hacen relieve en el cuerpo. Estos se llaman coloquialmente como nudillos, ¿no? Así se le llama, ¿no? Nudillos. Bueno, pero en medicina no se llama pues nudillos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué viene a ser esto? Las articulaciones metacarpofalángicas, así se llama, ¿sí? Articulación metacarpofalángicas, que son las articulaciones de los huesos metacarpianos con las falanges proximales. ¿Sí? Aquí, en la parte distal del antebrazo, hay una estructura ósea que
Se puede palpar fácilmente, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? ¿Sí? Es palpable fácilmente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parte del cúbito, ¿sí? La apófisis espinosa del cúbito. En anatomía se emplean una serie de términos derivados del latín que significan prominencias o depresiones. El término de apófisis significa de algo que sobresale. Epífisis es algo que está por encima. El término epi, el prefijo epi, significa sobre tal cosa. ¿Ok? ¿Sí? Así como en medicina el sufijo oma, ¿qué significa? Hematoma, carcinoma, sarcoma, deben haber escuchado alguna vez, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Mioma, ¿no? Significa tumor, ¿sí? O sea, el sufijo oma significa tumor, o bulto, por ponerlo en términos coloquiales. Si yo digo que hay un hematoma, ¿qué significa? Que hay un bulto o una tumoración que está formada ¿por qué? Por sangre. Por eso se dice hematoma. Si es un lipoma, es un tumor de tejido graso, por ejemplo. Un mioma vendría a ser un tumor de tejido muscular. Pero ahí hay que hacer la salvedad de que el tejido muscular hay músculo liso, músculo estriado y músculo cardíaco. El nombre, el término para mencionar cada uno de esos tumores es diferente. Una cosa es un leiomioma y otra cosa es un rhabdomioma. Ahí la cosa se complica un poquito más, ¿sí? Pero todos sabemos que es de músculo liso y de músculo estriado. A eso se refiere. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Entonces. Sí. Ya, el término de metáfisis, la metáfisis se encuentra es un término que se usa para los huesos largos, ¿ok? La metáfisis está entre la epífisis y la diáfisis. ¿Y la zona de la metáfisis cuál es? La zona en donde está el cartílago de crecimiento del hueso, de un hueso largo, ojo, hueso largo. O sea, solo los huesos largos tienen metáfisis. A partir de allí, de esa metáfisis, los huesos crecen en longitud. Cuando hablamos de hueso largo, no nos estamos refiriendo al tamaño del hueso, por si acaso. Nos estamos refiriendo a la morfología del hueso. A ver, está claro que el fémur es un hueso largo, ¿no? Sí, yo creo que no hay ninguna duda ahí, ¿no? Es un hueso largo. Es el hueso más largo del cuerpo. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, los 5 huesos que están aquí se llaman metacarpianos. Los del pie se llaman metatarsianos. ¿Y esos son huesos largos también? Sí, claro que sí. También son huesos largos. Tienen estructuralmente 2 epífisis y una diáfisis. Entonces, repito, el término de hueso largo no es lo mismo que hueso grande o hueso chiquito. No. En anatomía no se habla de esa manera. De repente para, digamos, la gente común, no para el que estudia medicina, o no para ustedes que van a ser médicos, ¿no? ¿Ya? Les podemos explicar, sí señor, es un hueso más chiquito, sí, claro, ¿no? Pero sabemos que en realidad es lo mismo. Estructuralmente, las falanges de los dedos de la mano son también huesos largos, exactamente como lo es el fémur. ¿Por qué? Porque tienen 2 epífisis y tienen una diáfisis y tienen una metáfisis. ¿La metáfisis cuál es? En donde está el cartílago de crecimiento. ¿Qué significa eso? Que cualquier persona de 25 años, sea varón o mujer, ya no tiene metáfisis. ¿Por qué? Porque ya alcanzó la altura que va a tener. ¿Sí? La altura de cada persona depende de una serie de factores genéticos, ambientales, nutricionales, etcétera, etcétera. ¿Ok?
¿sí? En las mujeres se alcanza más o menos entre los 16 y los 18 años, y en los hombres se alcanza más o menos a los 20, 21 años. La altura que uno va a tener ya definitivamente. ¿Ok? Entonces, el estudio de los huesos largos nos puede dar a nosotros la idea de la edad que tiene o que tuvo una persona. O sea, los antropólogos forenses, cuando encuentran restos humanos, ¿no? Encuentran huesos, la descripción de eso es importante porque nos puede dar de alguna manera la edad que tenía esa persona. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya? Vamos a continuar. Entonces, la anatomía topográfica estudia el cuerpo humano por lo que se llama regiones. Es importante porque, repito, vamos a ver a una persona de esta manera. ¿Sí? Esta región que está acá se llama región mamaria. Así se llama, región mamaria. También se conoce con el nombre de región pectoral. ¿Sí? ¿Ya? Aquí está la clavícula. Esta zona se llama región supraclavicular. Esto que está acá. ¿Sí? Lo que está por debajo también se llama infraclavicular. Aquí en el cuello, nosotros en la parte lateral tenemos un músculo, ¿no? Es un nombre largo, esternocleidomastoideo. Tiene el nombre de sus inserciones, porque tiene el nombre de sus inserciones. Se inserta en el esternón, ¿sí? Se inserta en la clavícula y en la apófisis mastoides del hueso temporal. Por eso se llama esternocleidomastoideo. No es difícil de entender en realidad. La mayoría de los músculos, o muchos de los músculos, tienen el nombre de las inserciones, o tienen un nombre que desde el inicio nos está diciendo más o menos de dónde está. Si decimos que tenemos, ¿no?, extensor largo del dedo gordo, entonces ¿en dónde estará? ¿Será anterior, posterior? Yo creo que uno puede empezar a razonar entonces de en dónde estará, ¿no? Si es extensor o si es flexor, debe tener una posición diferente, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de hecho hay muchos músculos que tienen, repito, los nombres de sus acciones, o sea, de lo que hacen. Hay un músculo que se llama abductor corto del pulgar. El término de abducción, en realidad el término es abducción, pero para no confundirlo con aducción, se emplea entonces en anatomía abducción. El término de abducción significa esto: separar de la línea media. Entonces, hay un gran grupo de músculos que son abductores del miembro superior. ¿Sí? Y también hay otro grupo de músculos que son aductores, o sea que acercan el miembro superior a la línea media. Los músculos aductores de los miembros inferiores cierran los miembros inferiores, ¿sí? Y hay un grupo de músculos que son abductores, o sea que hacen esto, ¿no? Los separan de la línea media. Entonces, repito, hay una serie de músculos aductor tal, que uno inmediatamente debe de tener en cuenta, ese músculo entonces debe de separar tal estructura de tal, ¿no? Inmediatamente uno tiene que razonarlo de esa manera. Así, eso les ayuda a entender, ¿sí? Les facilita el tener que estar memorizando tantos nombres, porque sí, hay realmente muchas estructuras y muchos nombres que hay que saber, memorizarse, pero cuando se les relaciona entre sí la cosa se facilita mucho. Hay también, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ir viendo luego progresivamente a medida que se desarrolle el curso. Hay una serie de regiones en el miembro superior, también hay regiones en el miembro inferior. Esto es hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano. Cadera, muslo, rodilla,
pierna y pie. Pierna solo es esto, nada más. Esto no es pierna, es muslo. En la parte posterior, además existe esta región. ¿Cómo se llama esta región? Región glútea, así se llama, región glútea. Y luego tenemos la región, ¿qué sería la región de acá? La región posterior del muslo, ¿no? Porque esta es la región anterior del muslo. Región anterior, región posterior del muslo. ¿Y aquí qué tendríamos? La región posterior de la pierna. En la mano, ¿sí? En la mano se usa el término palmar y dorsal. Pero si decimos anterior o posterior no está mal, pero se suele llamar, ¿cuál es la cara palmar? La cara anterior, por la palma de la mano. Y el dorso es, en el pie, se dice el dorso del pie, que viene a ser la parte que vendría a ser, digamos, anterior, ¿no? O mejor dicho, superior, y la parte inferior sería, ¿qué? La planta del pie, ¿no es cierto? Pero se dice planta del pie y dorso del pie. Y acá se dice palma y dorso, ¿ya? Entonces tenemos la cara palmar y la cara dorsal, ¿ya? También existe la noción en anatomía de el término cefálico y el término caudal. Se emplea mucho, por ejemplo, en ginecobstetricia, especialmente en obstetricia, por la posición del feto, ¿sí? Ahí es donde se emplea más el término cefálico y el término caudal, ¿ya? Bueno, en cuanto a la anatomía descriptiva, esto ya el doctor Valderrama les había ya hablado también en la primera clase, ¿no? La anatomía descriptiva lo que hace es describir cada sistema, cada estructura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay sistema esquelético, articular, muscular, digestivo, respiratorio, etcétera, etcétera. Hace una descripción de todas las estructuras que forman tal o cual sistema. Esa es la anatomía descriptiva. Si yo sé anatomía descriptiva bien, sé anatomía topográfica sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Sí? Sin ningún problema. O sea, una se complementa con la otra. Y luego tenemos la aplicación. Si uno se pone a estudiar 800 páginas de un libro, 1500 páginas de un libro, en donde hay una serie de nombres y estructuras que se inserta aquí, que irriga acá, etcétera, etcétera, y solamente lo vemos de esa manera, nos va a resultar absolutamente aburrido, sí, por supuesto. Resulta además estéril, árido, ¿sí? No sirve para nada. Si lo vemos solo de esa manera, no sirve para nada, es cierto. ¿Cuándo le vamos a ver la utilidad? Cuando vemos la anatomía funcional, ¿sí? La anatomía clínica, que es finalmente lo que vamos a ver, repito, ¿sí? Nosotros vamos a examinar ¿qué cosa? Vamos a examinar a una persona, varón, mujer, niño, anciano, pero es una persona. No vamos a ver huesos, no vamos a ver músculos solo, no, vamos a ver una persona. Y entonces ahí es donde vamos a poner en juego el conocimiento de la anatomía descriptiva y de la anatomía topográfica para deducir lo que puede pasar, ¿sí? Está claro entonces que si no sabemos anatomía descriptiva y topográfica, ¿vamos a aprender esto? No, no vamos a saber absolutamente nada de esto. Entonces, una aplicación, a ver, el conocimiento anatómico. A ver, ¿cuál es el conocimiento anatómico acá? El nervio radial pasa por el canal de torsión. El canal de torsión es una estructura ósea que está en la parte posterior del húmero, ¿ok? ¿Sí? En la cara posterior del húmero. Por ahí pasa el canal de torsión, así se llama la estructura, canal de torsión. Por ahí hay un nervio que se llama nervio radial, rama del plexo braquial. Luego ya eso lo vamos a ir estudiando poco a poco, ¿ok? Y resulta que como conocimiento de anatomía descriptiva yo sé que ese
nervio va a inervar a los músculos extensores y supinadores, o sea, los que hacen esto. Ya lo había mencionado inicialmente, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, si una persona viene que se cayó de tal o cual manera y vemos que al examen hay una deformidad del brazo y hay además tumefacción del brazo, dolor además, le sacamos una radiografía y vemos que hay una fractura a nivel de la diáfisis del radio, o sea, en la parte media. ¿Qué cosa le podrá pasar entonces? A ver, ¿qué podría pasar? Exacto. Digamos que el mejor término para describir lo que podría pasar sería el siguiente. Doctor, si el paciente tiene una fractura, ¿podría tener una lesión, doctor, del nervio radial? ¿Sí? ¿Ok? Podría. Porque no siempre ocurre. Además, hay una serie de cosas que habría que entender. No es la idea que tienen ahora, pero podría haber una lesión parcial o total. Eso es otro tema. Pero como el conocimiento práctico es el siguiente, o la idea es la siguiente, ¿ok? Sabiendo la anatomía descriptiva y la anatomía topográfica, yo puedo saber entonces, como dice su compañera, que efectivamente, si la lesión está acá, doctor, entonces, ¿no? Seguramente se ha lesionado el nervio radial, por lo tanto, esa persona no va a poder hacer quizás este movimiento, ¿no? ¿No es cierto, no? O de repente lo va a hacer con dificultad. ¿Por qué? Porque al estar lesionado el nervio, ¿no? Eso va a perjudicar la inervación de los músculos, ¿no? ¿Se entiende entonces la aplicación clínica ahí? Y así, en realidad, existe muchísima otra aplicación en muchos otros lugares. ¿Sí? Deben haber escuchado cuál es el término de tortícolis, ¿no? Deben haber escuchado alguna vez. ¿Saben qué es tortícolis? ¿No te han escuchado nunca qué cosa es una tortícolis? La tortícolis es una contractura involuntaria del músculo esternocleidomastoideo. ¿Sí? ¿Ya? Si yo tengo tortícolis derecha, significa que tengo una contractura involuntaria del músculo esternocleidomastoideo. Los esternocleidomastoideos, ¿qué hacen? Entre sus funciones principales está lateralizar la cabeza. El izquierdo hace esto, el derecho hace esto, ¿ok? Por lo tanto, si la persona tiene tortícolis, ¿podrá hacer esto así? Probablemente lo pueda hacer, pero con mucho dolor. ¿Por qué? Porque tiene contractura involuntaria del músculo. ¿Sí? Ahora, ¿y yo cómo sé que es esternocleidomastoideo? Bueno, porque yo sé anatomía, pues, ¿no? Porque yo sé anatomía descriptiva, por eso. Porque yo sé que acá está el músculo. ¿Sí? Y además porque al momento de palparlo, lo voy a palpar más rígido de lo normal, y además va a haber dolor a la palpación del músculo. ¿Sí? Otra aplicación, por ejemplo, de algo frecuente, el apéndice, ¿sí? Que es una evaginación del ciego, que es la parte inicial del intestino grueso, se proyecta en lo que se llama la fosa ilíaca derecha. Cuando veamos anatomía topográfica del abdomen, vamos a ver que el abdomen se divide en 9 cuadrantes y que el cuadrante que está acá se llama fosa ilíaca derecha. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ese es el conocimiento anatómico, topográfico. El conocer eso implica que yo debo de conocer qué estructuras hay adentro. ¿Y qué cosa hay adentro? Hombre y mujer, ¿qué tienen allí? El ciego, el apéndice secal. ¿Sí? Las mujeres, además, tienen que allí, tienen el anexo derecho, la trompa y el ovario derecho.
¿Ok? Entonces, si una persona viene con dolor en la fosa ilíaca derecha y tiene dolor en el llamado punto de McBurney, no interesa que sepan ahorita cuál es el punto de McBurney, ¿ok? Es un punto de la anatomía topográfica, pero si hay dolor en esa zona, ¿qué cosa puede tener entonces el paciente? Apendicitis. Ahora, suena muy fácil decirlo, pero cuando es una paciente mujer, la cosa ya no es tan sencilla. En la práctica clínica, vamos a ver que si es un varón joven, probablemente no va a haber ningún problema en diagnosticar apendicitis. Pero si es una mujer, y más en edad fértil, no solamente puede ser apendicitis, que de hecho es una opción a considerar, pero también puede ser un embarazo ectópico. Un embarazo ectópico es un embarazo que se forma fuera de la cavidad uterina. Normalmente el embarazo, ¿sí?, se forma en el útero, ¿sí? La única función que tiene el útero es esa, ¿sí?, anidar el producto de la concepción, ¿ok? Pero por muchas, ¿sí?, patologías que no vienen en este momento al cabo mencionar, pero que las van a aprender, eso no siempre ocurre así. Y el lugar en donde más frecuentemente ocurre es en la trompa. A eso se llama embarazo ectópico. Entonces, una paciente mujer en edad fértil, ¿sí?, ¿ya?, porque obviamente si tiene una señora de 70 años, no vamos a pensar que tiene un embarazo ectópico. Yo creo que eso está claro, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? En otras palabras, ¿la edad también es importante a considerar? Por supuesto que sí, ¿no? Pero hablemos de una mujer en edad fértil. Para los términos epidemiológicos, mujer en edad fértil es entre los 15 y los 45 años. ¿Ok? ¿Sí? Repito, epidemiológicamente hablando, mujer en edad fértil es entre 15 y 45 años. Entonces, mujer en edad fértil con dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿puede ser apendicitis? Sí, por supuesto. Pero también puede ser un quiste de ovario, un embarazo ectópico, una enfermedad pélvica inflamatoria, una infección urinaria. Hay más opciones a considerar. ¿Sí? Bueno, eso ya es un poco clínica, pero hablando de la anatomía, el conocimiento anatómico es, yo debo de saber qué estructuras anatómicas se proyectan en la fosa ilíaca derecha, o en la región umbilical, o en el hipocondrio derecho, que son los otros 9, digamos, cuadrantes, ¿no?, de la anatomía topográfica del abdomen. Y entonces, el dolor que resulta, o una lesión por arma blanca, por ejemplo, en cualquier parte del abdomen, nos puede o nos debe a nosotros sugerir qué cosa podría haberse lesionado. Pero, ¿qué es lo que debo de saber inicialmente? ¿Qué tengo que saber? Si no sé anatomía descriptiva y no sé anatomía topográfica, no voy a saber nunca eso. ¿Se entiende entonces? La aplicación clínica es lo más importante. La anatomía funcional es la aplicación de lo que uno estudia. Pero uno debe de estudiar bien anatomía descriptiva y topográfica, ¿sí? Y luego de eso, no nos va a resultar para nada difícil la anatomía funcional y encontrarle el sentido al estudio de la anatomía. ¿Sí? La región glútea, ¿sí?, que vimos anteriormente, se divide en 4 cuadrantes. ¿Ok? Se divide en 4 cuadrantes. ¿Dónde se ponen las inyecciones intramusculares? De repente saben. Se colocan en el cuadrante superoexterno, ¿no? Cuadrante superoexterno, ¿no? ¿Y por qué se pone ahí? ¿Se han puesto a pensar, o sea, por qué se pone en ese cuadrante y no en otro? Nervio ciático. ¿Qué implica eso? ¿Qué tengo que conocer yo entonces, previamente? El conocimiento previo, ¿cuál es? Yo debo de saber, ¿no?, que en la región glútea, ¿no?, profundamente hay una serie de estructuras vasculares y nerviosas que yo podría lesionar si no tomo en cuenta eso, ¿no es cierto? Pero si yo no sé bien anatomía descriptiva o topográfica, le voy a poner inyección donde se te ocurra, y lo que va a pasar es, o se va a hacer un hematoma, ¿sí?, o va a haber una, ¿sí?,
una lesión en el nervio y en consecuencia vamos a cometer una iatrogenia. ¿Y todo por qué? Porque no conocemos ni la anatomía descriptiva ni la anatomía topográfica. ¿Sí? ¿Se dan cuenta entonces de lo importante que resulta conocer eso? ¿Sí? Por supuesto que es importante. Bueno, vamos a en los últimos 10 minutos a hacer un repaso. ¿Ya? Yo les voy a preguntar a cada uno de ustedes. No es un examen, ¿ok? Es una clase teórica, ¿ya? Pero para no pasármela yo solo hablando, ¿ya? Sí. Pero es por allá se salvaron entonces. No, pero que vayan los que tienen la... Bueno, a ver, ya, bueno, es cierto que la clase termina a 4:20. No sé por qué estaba pensando que era 4:30, pero bueno. Bueno, igual esto es corto, pero los que se tienen que ir pueden ir, no hay problema, ¿sí? Ya. Ya, bueno, es solamente corto nomás esto, ¿sí? No me quiero ir, señora. Bueno, primero, a ver, disculpen, me haya pasado el tiempo, sino para la próxima vez voy a tomar en cuenta, la verdad que sé que terminábamos 4:30, pero no, si es 4:20, sí. Para la próxima vez voy a tratar de que eso no. ¿Ya? Pero bueno, a ver, para que sea más rápido, a ver. Esto que tenemos acá es la visión dorsal, la visión posterior de lo que sería esta parte del torso y esta parte del miembro superior. ¿Sí? Ese es el contexto entonces. Esta foto es, ¿sí?, la parte superior derecha, en este caso derecha, ¿no?, del torso de una persona y la parte posterior del miembro superior. Listo. Hasta ahí, perfecto. ¿Qué cosa es eso? No. ¿Qué es esto? No, la clavícula está por delante. Y esto ya dijimos que está atrás. ¿Cierto? Posterior, ¿no? Acá está la escápula. Y por anatomía topográfica a esto se le llama región escapular, así se llama, región escapular o región posterior del hombro, ¿ok? ¿Ya? Porque el hombro tiene una región anterior, la región deltoidea, que es lateral por el deltoides, el músculo, y la región posterior, que es la región escapular, ¿ok? ¿Y esto qué sería? No estoy hablando de estructura necesariamente. Lo que quiero que me digan es qué cosa es esto. ¿Qué vendría a ser? La cara posterior de qué? Del brazo. ¿Okay? Esta es la cara posterior del brazo. Sí, efectivamente. ¿Qué músculo hay acá? El tríceps. Sí, el tríceps. ¿Ok? Pero antes del tríceps hay piel, tejido celular subcutáneo, hay estructuras, ¿sí?, hay vasos superficiales que toman mayor relevancia en la parte anterior, como ya vamos a ir viendo, ¿no?, en otras clases, ¿sí? Pero ¿qué cosa es esto entonces? La cara posterior del brazo, en este caso del brazo derecho, ¿sí? Ya. ¿Y esto qué será? A ver, esta es la mano de la persona, la posición anatómica es esta, ¿sí? Claro, esta es la cara dorsal. Este dedo es el dedo pulgar. Los dedos de la mano son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuál es el primero? El pulgar. Los dedos de la mano se enumeran de lateral a medial. Si es lateral a medial, ¿el quinto dedo cuál es? El meñique.
y el primero es el pulgar. Los dedos del pie se enumeran al revés. El número 1 es el medial y el número 5 es el lateral. O sea, el dedo gordo del pie es el primer dedo. ¿Ok? ¿Ya? Pero acá era más que nada para hablar sobre el borde. ¿Y qué borde será? Este borde es el borde lateral. ¿Cómo dice? No dije, ¿verdad? Que hay que pasar asistencia. Rapidito. Esto también ya lo mencionamos. ¿Esto qué cosa vendría a ser? ¿Qué borde del antebrazo es? Es el borde medial, ¿no? Si la línea media está acá, entonces ¿qué borde es del antebrazo? Es el borde medial. Ya dijimos que también se llama borde cubital, ¿sí? Y vendría a ser el borde externo o borde radial. ¿Ya? Aquí tenemos, esto es la foto de la cara posterior de la rodilla y de la pierna derecha de una persona. ¿Sí? La parte posterior de la rodilla y la pierna, bueno, también del pie, ¿no? De una persona. ¿Ya qué cosa viene a hacer eso? Ese es el gemelo medial. ¿Ok? En la cara posterior de la pierna, que es esta, ¿no? Esta es la cara posterior de la pierna, ¿no? Está claro eso, ¿no? Esta vendría a ser, también se llama región poplitea esta, ¿sí? La parte posterior de la rodilla se llama región poplitea, ¿ya? Bueno, aquí, esta es la parte posterior de la pierna. En la parte posterior de la pierna hay un músculo que se llama gemelo, gastrocnemio también se llama, ¿sí? Ya, pero el gemelo se llama así porque son dos, ¿sí? ¿Ya? Hay un gemelo medial, ¿no? ¿Por qué? Porque la línea media, recuerde que está aquí, ¿no es cierto? A pesar de que hemos sacado la pierna sola, la referencia sigue siendo la misma. Esto sigue siendo medial y esto es lateral. Así que este es el gemelo medial y ese es el gemelo lateral. Los dos son parte del mismo músculo. ¿Sí? El músculo en realidad se llama tríceps sural, porque debajo de este plano muscular está el otro músculo que se llama sóleo. Los tres se juntan en la parte inferior y se insertan en el calcáneo mediante esta estructura que está acá con el número 11. ¿Cómo se llama? Se llama clásicamente, comúnmente, el tendón de Aquiles, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Pero es el tendón calcáneo. Es preferible evitar los nombres propios, pero es cierto, acá en este caso es algo tan común que todo el mundo sabe que es el tendón de Aquiles, ¿no? Hace relieve además el tendón de Aquiles, ¿no? O sea, uno lo puede palpar. De hecho, cuando se rompe el tendón de Aquiles, se puede evidenciar que está roto, ¿sí? Se puede evidenciar con un simple examen visual y con algunas maniobras, se puede evidenciar que se ha roto el tendón. Esta que está aquí es la cara anterior de los pulmones, ¿sí? Este es el pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo. Un ratito, ¿sí? Si no, se me va a pasar la hora de la marcación. Doble grabación. Doble grabación. ¿Le rompo eso con algo? Ya, bueno, entonces, esta es la cara anterior de los pulmones. Si esta es la cara anterior de ambos pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo, esto viene a ser el ápice pulmonar, así se llama, o la parte superior. Esta vendría a ser la parte inferior de los pulmones, también se llama cara diafragmática, porque apoya en el diafragma. Este viene a ser que la cara lateral, y este es el borde lateral
y este vendría a ser el borde medial. También se llama a esta cara mediastínica. ¿Por qué? Porque el conjunto de estructuras que están en el medio se llama mediastino. ¿Ya? Y esta visión es la visión del retroperitoneo. ¿Ok? Esto se llama retroperitoneo. Lo que está en negro viene a ser ¿qué? El eje sagital, la línea media, en buena cuenta. Ya sabemos que todo lo que está hacia acá, medial, y todo lo que está para allá es lateral, ¿no? Ya. Y acá hay una estructura, ¿no? ¿Qué será esto? Es la vena cava inferior. Ya, y la vena cava inferior en relación al eje sagital está lateral, ¿no? Ya, en este caso sería derecho o izquierdo. Acuérdense que esto es así, por lo tanto está a la derecha de la línea media, ¿no? Está a la derecha de la línea media. La aorta, que es esta estructura que está acá, está entonces a la izquierda de la línea media. Este es un cadáver, ¿no? Es un preparado anatómico, ¿no? En la vida real, en realidad estas estructuras están un poco más cerca de la línea media, si no están tan así, ¿ya? ¿Okay? Porque bueno, esto es un cadáver, ¿no? No siempre lo que se ve en el cadáver así tal cual es en el ser humano vivo, no, claro que no, ¿no? Pero sirve para el estudio, ¿no? ¿Ya? ¿Y esto qué es entonces? Del riñón, que vendría a ser esta parte. La parte superior, el polo superior se llama, polo superior del riñón. En este caso, ¿qué riñón será este? Izquierdo. Izquierdo, ¿no? ¿Sí? Riñón izquierdo. ¿Y esta estructura qué es? Es un músculo. ¿Cómo se llama ese músculo? Se llama psoas. Aquí se llama psoas. Acá más abajo ya no se llama solo psoas, se llama psoas ilíaco. ¿Por qué? Porque se une con este músculo, que se llama ilíaco. Y ambos se van a insertar en el trocánter menor del fémur. ¿Sí? El músculo se llama psoas ilíaco. Pero aquí arriba se le llama psoas. ¿Sí? Es el psoas. Hay un psoas mayor y un psoas menor. El psoas menor a veces puede faltar. Bueno, pero el psoas, ¿qué psoas era este? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. ¿Y está cerca de la línea media o está alejado de la línea media? Es lateral, ¿no es cierto? En este caso es lateral derecho. El izquierdo es lateral izquierdo, ¿no? ¿Sí? ¿Ah? Bien, chicos, esa es la bibliografía y eso es todo. Gracias.